Amigos, es un gusto poder comunicarnos con ustedes a través de este espacio, este pequeño espacio que hace mucho tiempo utilizamos para contribuir humildemente a que parte de una audiencia que hace tiempo nos acompaña piense. Y yo sé perfectamente que el problema más grave que soportan muchísimos orientales se llama la falta de trabajo, el aumento de la pobreza. La situación es más difícil en que está colocada muchísima gente crecientemente en nuestro país. Y por más vueltas que le den, este es un problema que afecta a toda la sociedad, se dé cuenta o no. Porque cuando el poder de compra de los más débiles, que son muchos, se debilita, también en muchos lo sienten. Las clases medias, un poco más mejores, pero que también sienten el efecto de la menor demanda. Y entonces cuando un viejo como yo habla del cambio climático le puede parecer esotérico, porque tiene que pagar el alquiler o conseguir unas chapas si se refugió en un asentamiento. Y sé que es una preocupación para los que van a venir. Y sé que es algo en lo que hay mucho que insistir, porque la humanidad está organizando como un gigantesco sartén para que nos fríamos en ese sartén. Lo que está pasando en el clima no es casual. Hace más de 30 años nos lo pronosticaron. Y la política hizo los oídos sordos a la ciencia. No falló la ciencia. Todo lo que está pasando está pronosticado. Y peor aún. Pero falló la decisión política en el mundo que nos toca vivir. Y esta lección hay que recalcarla para entender el mundo en el que nos toca vivir. Y así como no hubo vacuna para los pobres africanos, que aguanten. Así como le está pasando a otros pueblos de América Latina, que aguanten. Y así como el mundo rico se quedó con el grueso de las vacunas y no compartió las patentes, lo propio va a pasar con el clima, y está pasando con el clima. Es obvio que el mundo rico tiene una enorme responsabilidad, doble. Tiene una central por el ayer, porque ignoraba. Pero allí se desató la sociedad industrial. Y allí empezaron a desaparecer los bosques, prematuramente. En los tiempos de Roma dicen que una ardilla podía viajar del Mediterráneo al Atlántico por los bosques que había en Castilla. En el corazón de España no quedó nada. Es decir, los países desarrollados que entraron a la era industrial mucho antes tienen una responsabilidad histórica en lo que ha pasado. Podrían aducir que no sabían. Es cierto. Pero cuando ya sabemos, adquieren la responsabilidad que hace más de 30 años que sabemos lo que estaba pasando y no tuvieron el coraje de instrumentarlo políticamente. Esta es la responsabilidad de hoy. Y claro, el mundo no va a cambiar por nuestras declaraciones o por lo que podamos hacer en un paísito como es el nuestro.
Tenemos que aprender a prepararnos para lo que va a venir. Esto es lo que nos corresponde. Porque las consecuencias de esto las vamos a pagar todos. Pero nos van a pasar la boleta desde el mundo rico. Así como antaño se llevaron la plata y el oro de América Latina y esclavizaron a África y se la repartieron y sembraron esclavos por todas partes. Y no compensaron jamás a lo mucho que le sacaron a América, a nuestra América, ni compensaron a África. No esperemos que nos vayan a compensar con algo por el desastre del cambio climático. Tenemos que aprender a soportar nuestros costos nosotros mismos con lo que tenemos. No seamos ilusos. Hemos tenido una muestra bien clara con lo que pasó con la pandemia. No se acordaron de los pueblos más débiles. Es inútil. Habrá ciudadanos en todo el mundo que se acordaron, seguramente, pero las decisiones políticas no respondieron al compás del corazón de los buenos ciudadanos que hay por el mundo entero y que tienen empatía con el género humano. No, los gobiernos fueron débiles ante el cúmulo de intereses que tienen que enfrentar. Y esta es una muestra palpable de lo que nos espera con esta cuestión del cambio climático. ¿Por qué digo todo esto? No esperemos recompensas. Esperemos sí, y esto que lo tengan claro todos los productores agropecuarios de este país y más. Esperemos herramientas proteccionistas no arancelarias para imponernos políticas de reducción de las emanaciones de carbono. ¡Aprepo! Eso sí, esperémoslo, porque están asustados. Es tan grande el desastre que tienen un susto tremendo. Y van a salir utilizando todas las herramientas que tienen, que lo recuerden lo que estoy diciendo, porque estas cosas ya se están discutiendo en el área del mundo, y esto va a repercutir en el tono del comercio internacional. Haces esto y si no haces, te fajo. Y por otro lado, nosotros estábamos inocentes mirando al mundo, creyendo que decidimos cosas importantes. Y me parece muy lógico. ¿Cómo no va a ser lógico que quienes son grandes consumidores de combustible diésel luchen por bajar los costos? Porque eso influye en todos los costos de lo que producen y de lo que hacen. Chocolate por la noticia. ¿Cómo no van a luchar? ¿Cómo no van a tener esa preocupación? Pero ahí no queda la cosa. Porque inocentemente se puede pensar, no usemos más biocombustibles porque son más caros. Y suena lindo. Pero, ¿y qué nos pasa si incumplimos los acuerdos de París con los cuales nos comprometimos? ¿Qué nos van a hacer los dominadores del mundo que no somos nosotros? Y siendo más prosaico, hagamos estas preguntas. Y si por un lado nos parece que ahorramos y abaratamos, pero por el otro lado vamos a tener que volver a importar las harinas proteicas para las raciones avícolas, de los pollos, de los huevos, de las lecheras, las raciones de las raciones que traen soya, y aumentan el tenor proteico de esas raciones,
como tuvimos que importar tanta cuando la sequía del 2012 de la Argentina, y no nos va a salir más caro. ¿Y cuánto gastamos en divisa en esa importación? Porque ahora la producimos acá, porque es una consecuencia que acompaña el biodiesel. Si no fabricamos más biodiesel, no producimos harina proteica, entonces las vamos a tener que importar, las vamos a tener que traer de la Argentina, que es un gran productor. ¿Y qué va a pasar con la colza? Un cultivo que hace 10 años ni lo conocíamos. Se empezó a desarrollar y es un éxito. Esos campos de amarillos, pintados de amarillo en primavera, que son una belleza, y el amor de las abejas. No venderemos más el aceite porque la poca industria oleaginosa que nos queda aguantará por una cuestión de escala, o terminará como pasó con toda la industria del aceite, que casi desapareció. No sé. ¿Y qué pasa cuando el año viene mal y hay mucha o grano de residuo, de resaca? Por ejemplo, cuando las cosechas de otoño pululan de humedad y se arde mucha soya, ¿qué va a pasar con eso? Es decir, cuando el grano no tiene calidad exportable, si no nos transformamos en biodiesel, ¿qué hacemos? Son todos problemas que aparecen en el horizonte. Ninguna transición es sencilla y hay que poner todo arriba de la mesa. Lo curioso es que en el mundo hay lugares, en California han decidido, tienen una fecha a partir del cual no se puede consumir más combustible fósil. Están aumentando la producción de biodiesel en muchos lugares del mundo, y sé que puede ser visto como un combustible de transición, porque la verdadera apuesta va a estar a la energía eólica y a la energía solar renovable, probablemente hacia los motores del futuro. Pero en gran medida en la agricultura y en el transporte todavía se va a usar muchos años el diésel. ¿Y qué va a pasar si no se mejora la combustión? Seguramente que nos van a bajar el pulgar en las relaciones económicas internacionales. Por lo menos hay que pensarlo y hay que medirlo, porque lo que está pasando es muy serio. Es obvio que lo que puede hacer el Uruguay es insignificante para el resto del mundo. Lo que tendría que hacer el Uruguay, lo vuelvo a repetir, es preocuparse cómo vamos a funcionar, cómo funcionará nuestra ganadería con más calor, qué será, cuáles son las leguminosas y los pastos que hay que empezar a experimentar, y cuáles son las medias sombras ralas que permitan venir el pasto para que los ganados la soporten, y cuáles son las razas más adecuadas a las condiciones que van a venir. Pero estos son temas que mucha gente no entiende, pero que van a estar seguramente en el futuro, y que si no se trabaja experimentalmente desde ya y se toman medidas, el Uruguay del futuro tendrá costos mucho mayores. Por eso todos estos problemas se juntan, se unen, y no creas tú que vives de otra cosa, que estas cosas no van a repercutir en la comida de los pobres, en el salario de los pobres, en los cataclismos que tendrán siempre los más débiles, conscientes o no, terminan pagando el mayor costo en todas las sociedades. Por eso
no es cosa de poca, es cosa de todos.